esperando que ingresen los chicos, ¿sí? Así comenzamos. Bueno, ahora sí vamos a ir largando, sí, porque se extendió demasiado el tiempo de espera. Bien, a ver. Quiero primero, sí, escuchar a cada uno de ustedes con respecto a los ejemplos que debían de describir sobre lugares de los hechos, o sitio de los hechos, abierto, cerrado o mixto. A ver, ¿quién quiere empezar?
Disculpe, profe, ¿cómo es la pregunta? Y quería escuchar con respecto a los ejemplos que tenían que realizar para el día de hoy sobre los lugares del lecho cerrados, abiertos o mixtos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Profe, el lugar Vale. de los hechos abiertos sería cuando no hay hecho, cuando es en un campo, donde no hay techo, básicamente. Cerrado sería dentro de una habitación, de alguna propiedad, y, em, y no sé si hay otro más. El mixto. Semi-abierto. ¿Cómo? El mixto. Ah, y el mixto, que es casi, o sea, no es ni cerrado ni abierto. O pueden intervenir los dos. Por Claro, ejemplo, los dos. yo les había dado el ejemplo de un container abandonado en el bosque. Claro, claro, es. Y el mixto. Bien. Y les había dicho que ustedes también buscaran ejemplos, ¿sí? De casos en donde se vean estos lugares o estos espacios físicos, para así yo también ver si es que más o menos ustedes entendieron o no con respecto a lo que habíamos hablado la clase pasada. Claro, ahí di unos ejemplos, por ejemplo, en el campo, donde o en unos matorrales, donde sea, que pudo haber sido cometido un homicidio o algún accidente de tránsito, o un homicidio, ese sería el abierto. El cerrado, un homicidio dentro de una propiedad, de un galpón, bueno, de cualquier lugar cerrado, eh, puede ser. Bien, sí, 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 sí. Profe, Sí, y una casa en un campo, pero depende a dónde aconteció de por sí el hecho, porque si vamos por eso, todas las casas de por sí están construidas, digamos, al aire libre. claro, Por ejemplo, si tenemos a ver, un homicidio, sí, que se haya dado dentro de una casa o que haya comenzado dentro de una casa y el cuerpo en sí después lo encontremos nosotros en un campo o en un bosque, ahí estaríamos hablando de un lugar mixto, porque tenemos que el hecho sucedió adentro de la vivienda, pero nosotros al cuerpo en sí lo encontramos afuera. entiendo, sí, sí, O sea que trasladaron el cadáver. Primero fue en un lugar Exactamente. y después lo trasladaron en el otro. Exactamente. A ver, ¿alguien más? Bien. Hoy vamos a continuar con todo lo que sería, todo lo que estamos viendo, sí, básicamente habla de lo que sería una criminalística de campo, en donde habíamos empezado a ver con respecto a lo que es el espacio físico, ¿sí? Las características de este espacio físico, cómo lo clasificamos a este espacio físico, ¿sí? Voy a tratar de culminar ya toda esta unidad, ¿sí? Para poder comenzar ya la próxima clase con lo que sería la segunda unidad, que habla de lo que sería identidad humana, y es en donde voy a necesitar que ustedes ya vayan consiguiendo los materiales que creo que yo ya les había dicho cuando comenzó el curso, que vayan buscando lo que era las almohadillas para sello, tinta para sellos, bueno, guantes, una brocha,
¿Se acuerdan o no? No, profe, Yo yo la no primera, habré llegado yo tarde, pero no me acuerdo. Si puede repetir los la primera elementos, clase mejor. no supe. Si puede repetir los elementos, mejor, profe. Bien. Bueno, como les decía, una vez finalizando esta unidad, sí, nosotros vamos a ingresar a lo que sería la segunda unidad, que vamos a tratar todo lo referido a identidad humana. Vamos a ver un poco de lo que es la parte teórica y lo vamos a ir combinando con prácticas, ¿sí? Que a las prácticas las podemos hacer así como estamos ahora en clases, o yo les envío un video explicativo y ustedes después tienen que realizarla y enviármelo para ver más o menos cómo realizaron ustedes estas prácticas. Una de las primeras prácticas que vamos a hacer es en cuanto a la forma, ¿sí?, de toma de impresión de huellas dactilares. Bien. Para ese caso, yo voy a necesitar que ustedes busquen lo que sería una almohadilla para sellos, ¿sí? A ver, denme 2 segundos, así les voy mostrando para los que no sepan más o menos a qué me estoy refiriendo. Una almohadilla para sellos, ¿sí? Todos la conocen. Van a necesitar la tinta para esa almohadilla, una brocha o un plumón. Bueno, yo tengo acá un plumón. O una brocha, ¿sí? Que pueden ser las brochas de maquillaje. Eso. Bueno, guantes de látex. Todo esto lo van a ir buscando, ¿sí? Para, sería la tercera clase de agosto, ¿bien? Guantes de látex pueden ser los negros o los comunes, ¿sí? Eso es indistinto. Cinta de embalar transparente, ¿sí? Una lupa. Y ahora viene el momento. Para la tercera clase de agosto, lo que sí o sí vamos a necesitar son estas dos cosas, ¿sí? Es la almohadilla y la tinta, ¿bien? Como les decía, con esto nosotros vamos a ver cómo es la toma de impresiones de huellas dactilares, ¿bien? Culminando con esto, voy a necesitar que tengan el plumón o la brocha, la lupa, la cinta. Y aparte de eso, van a necesitar algo súper esencial, ¿sí? Que es grafito en polvo, que lo consiguen en las cerrajerías. O un polvo de impresión latente, ¿sí? El que tenga la posibilidad de buscarlo es muy similar a lo que es el grafito, pero que es con lo que nosotros trabajamos para hacer lo que sería la toma. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? Tengo en aerosol yo, no de acuerdo. Es el reactivo, es el polvo de impresión latente. ¿Y ese dónde se consigue?
Yo a los insumos estos los consigo en Mercado Libre, ¿sí? Estos polvos vienen en distintos colores. Estos a nosotros nos sirven para hacer el levantamiento de huellas, ¿sí? Dependiendo de las superficies, si son rugosas, si son lisas, y dependiendo también del color de las superficies, porque nosotros, ¿qué es lo que necesitamos cuando vamos a develar una huella? Que se note. Entonces necesitamos que haya un contraste, ¿sí? Entre el color en donde se encuentra la huella y el color con el que nosotros debemos de develar. ¿Bien? Y si no, vamos a lo básico. Vamos a partir con lo que sería el grafito en polvo y maicena o talco. Y para que no sucedan los accidentes que me ven ahora en las manos a mí, es para lo que necesitan sí o sí los guantes. ¿Bien? ¿Tomaron nota? Sí. Perfecto. Y antes que me olvide, también lo que van a necesitar, bueno, aparte de la cinta, aparte de la cinta, voy a necesitar que consigan o que fabriquen ustedes dos. Esta es una fabricación casera como para que ustedes más o menos vean, ¿sí? Sería un testigo métrico hecho como en un cartoncito, ¿sí? Que a su vez tiene un espacio en blanco, que es en donde ustedes van a colocar lo que sería el levantamiento de su huella. ¿Bien? En caso de no conseguir esto así, de no conseguir el famoso cartoncito, pueden cortar plástico transparente. Un segundo, hice una inserción. Pueden recortar, a ver, ¿vieron las protecciones que traen muchas cajas? Que son, que es la parte transparente, ya sea de juguetes para niños o algún otro accesorio que compren para sus casas que trae como la misma caja una parte transparente que es en donde se puede observar el objeto que viene en la caja. No sé si me están entendiendo. Sí, sí, yo sí. Bien, bueno. Sí, Eso ustedes lo pueden cortar, ¿sí? Y les va a servir para colocar lo que sería la toma de la impresión de la huella que realiza. ¿Bien? Profe, Sí. ¿en un vidrio, una ventana se puede o no? No. Sí, pero ustedes necesitan despegar esa huella del vidrio de la ventana. Ok. Ustedes necesitan colocarla en un contenedor para poder realizarle lo que sería toda la cadena de custodia para enviar después esa muestra al laboratorio. Porque si se dan con un caso en donde tienen huellas en una ventana, ¿qué van a hacer? ¿Van a sacar la ventana y van a ir al laboratorio? No, ¿no es cierto? No, No, profe. igual usted nos puede mandar foto de lo que nos está mostrando ahí, donde se guarda las huellas. Sí, 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 sí. Porque muy bien, o sea, yo no lo logro ver como para después volver, para poder Bien, hacerlo. bien, bien. Ya le tomo una fotografía y les mando. Esperen que se me volcó todo lo que es reactivo negro y manche absolutamente todo. Bueno, pero básicamente tomaron nota así de lo que les pido, ya saben. A partir de lo que sería la tercera clase de agosto ya tienen que tener todo, ¿bien? ¿Serían 5 cosas entonces, profe?
Disculpe. ¿Cómo valen? 5 cosas son, o sea, tinta, almohadilla, brocha, guantes y... ¿qué más era? Los reactivos. Claro, y el grafito. 5 cosas. Sí. Sí, bueno, y para ustedes lo que serían los guantes y en lo posible un barbijo. 6 entonces un barbijo. Aunque ya no Bueno. los Y podemos la lupa. hacer muchos a los barbijos, pero bueno, sí o sí los necesitan ustedes. Bueno, 7 Para que se cosas. vayan acostumbrando también a trabajar prolijamente. Claro, para no contaminar. Bueno. Exactamente. Bien. Con respecto a lo que les decía de los ponchitos de plástico, pueden tener la opción del vidrio, pero es un poco más peligroso, ¿sí? Que eso sí, bueno, si van armando lo que sería su maletincito con las cosas, les sirve. ¿Cómo, profe? Perdón. Que yo les mencionaba el tema de los plásticos, pero Damián también hablaba del tema de los vidrios y pueden usar pequeños, Como los del laboratorio. exactamente, pequeños fragmentos de vidrio, pero como que son un poco más peligrosos, ¿sí? Más si no se los cortan ni se los lijan bien en los filos, ¿sí? Sí o sí no los pueden tener así nomás dentro de lo que sería su maletín. Yo de por sí tengo todo acá súper precavida porque tengo una pequeña muy curiosa en casa. Bien, entonces, ¿se entendió más o menos lo que les estoy pidiendo? ¿Sí? Ya les tomo una fotografía y les mando. Ahora volvamos en lo que habíamos quedado. Bien, bueno. La clase pasada, bien, Rocío, la lupa. No se olviden de la lupa, que es fundamental. Las lupas las consiguen en cualquier librería. Son 7 cosas entonces, profe. Bien, son Sí, 7 7. cosas. Y yo les voy diciendo y no voy contando cuántas son. Por eso anote. Bueno. Me quedaron las manos negras. Bueno, ven, y también les doy el ejemplo del que por qué sí o sí tienen que usar guantes. Decime, Joana, que vi que levantaste la mano. Bien, bueno. Ahora sí creo que estoy en condiciones de largar con la clase del día de hoy. La cinta de embalar, tampoco no se olviden que con eso nosotros extraemos lo que sería la huella del elemento en donde hacemos el levantamiento. ¿Sí? Y otra cosa que también van a ir buscando antes de que me olviden. Bueno, les digo ahora, pero más o menos para que ustedes vayan ya buscando con tiempo, ¿sí? Bueno, la almohadilla y la tinta sí o sí para la tercera clase de agosto. Y después sí o sí todos los otros materiales. Otra cosa que tienen que buscar es yeso, ¿sí? Eso va a ser para hacer lo que sería el levantamiento de huella de pisadas. Yeso, una caja, ¿sí? Una caja tipo de zapato, pero sin el fondo. ¿Me entienden? Nosotros necesitaríamos lo que sería el molde cuadrado en sí, ¿bien? Y, bueno, el pincel ya lo van a tener, la brocha. Y palitos de brochet. ¿Sí?
Sí, profe. Bien, bueno, dicho todo eso, continuamos con lo que estábamos viendo con respecto a la escena del crimen, los tipos de escena del crimen. Hemos visto lugares abiertos, lugares cerrados. Ahora vamos a hablar un poquito en cuanto a lo que es la preservación del espacio físico, el aislamiento y el cuidado que debemos de tener. Bien. Nosotros, cuando hablamos de lo que es el lugar del crimen, ¿sí? Estamos hablando de la zona o el lugar inmediato en cuanto a lo que es el lugar en donde se ha cometido un delito y en donde nosotros, ¿qué vamos a encontrar en esa zona o en ese lugar? ¿Qué es lo que básicamente nosotros, es nuestro trabajo y qué es a lo que acudimos nosotros a este lugar de los hechos o lugar del crimen? Evidencias, Bien, evidencias o pruebas. Bien, pruebas. nosotros sabemos que en cuanto a lo que es la investigación que se realiza dentro de lo que es el lugar de los hechos, es una actividad que sumamente trabajan gente que está especializada en el tema, ¿sí? No puede ir cualquiera a trabajar en este lugar. Es también un poco compleja en cuanto a que muchas veces pueden llegar a existir lo que serían víctimas fatales. O sea, estaríamos hablando básicamente de que nosotros podemos ingresar a un lugar en donde encontramos un cadáver o quizás gente que haya sufrido algún daño físico, ¿bien? Y es un lugar en donde sí o sí debe de ser sumamente, primero y principal, tratado con respecto y inspeccionado a fondo, ¿bien? Cuando hablamos de este tema con respecto a lo que es la evidencia física, las pruebas, todo los elementos, ¿sí? O los materiales que nosotros encontramos dentro de estos lugares, es en donde decimos que serían, es en donde comienza en realidad la investigación de las ciencias forenses. Muchas veces van a escuchar que se nombra a lo que serían los lugares como ciencias forenses, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, en cuanto a lo que sería eh, el primer aseguramiento o la primera protección que se realiza dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿hacia qué tipo de elementos va destinado? ¿O qué es lo que nosotros queremos evitar cuando comenzamos con lo que sería a asegurar, a perimetrar, a evitar que ingrese gente ajena al lugar, a los hechos? ¿Qué es lo primero que nosotros queremos evitar con eso? Que se contamine la escena o que saquen cosas que tienen que ver con lo que sucedió, ya sea el homicidio o el robo. Exactamente, lo primero que se busca es eso, el de salvar a lo que serían cada una de las pruebas o las evidencias que hay dentro de este lugar de los hechos, ¿sí? Las protegemos, evitamos que se alteren, que se deterioren o que desaparezcan o que quizás también se lleguen a agregar algunas como para culpar a una persona en particular. ¿Bien? Ahora bien, los ubico a ustedes en un lugar de los hechos en donde hubo un show, ¿sí? En una vivienda donde se produjo un show, ¿bien? Dentro de esta vivienda, ¿qué considerarían ustedes que son las áreas principales para realizar lo que sería la búsqueda y
la búsqueda tanto del sospechoso como de las pruebas o las evidencias que podamos recolectar. ¿Me entendieron la pregunta? O sea, las puertas y ventanas, ¿puede ser? No. O sea, sí Sí, entendí. puede ser eso. Qué más considerarían ustedes al momento de abordar, ¿sí?, un lugar de los hechos cuando estamos hablando de un robo? Primero constatar que el chorro no sigue ahí en la casa. Bien. ¿Qué más? Y, y después, bueno, verificar por dónde entró, o sea, si entró por alguna ventana, si forzó alguna puerta, eh, no sé, Por el se me techo. ocurre. ¿Qué más? A ver. Primero, constatar exactamente de que no esté el delincuente, ¿sí? Después, verificar lo que serían, por ejemplo, la puerta de entrada, si se encuentra forzada o alguna de las ventanas. ¿Bien? Después, ¿qué más podría ser? Verificar si no hay víctimas lastimadas o muertas. Algún rehén que se haya llevado no, el chorro, que se me El ocurre, no sé. delincuente. Claro, el delincuente, perdón. Bien. Sí, 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 sí. Eso sería, bueno, otro de las cosas que se deben de realizar con respecto a este lugar y con respecto al ejemplo que yo les estoy dando, es también el de verificar lo que sería la ruta quizás de escape o cómo se acercó lo que sería el delincuente a la casa, ¿sí? Ahora, posterior a todo esto, una vez que nosotros comenzamos con lo que sería la investigación, comenzamos la búsqueda de lo que serían las famosas pistas, ¿sí? Para saber también si es que se llevó algo, si es que dejó algo de él dentro de lo que es el lugar de los hechos. Nosotros puede ser que lleguemos a un posible sospechoso. Bien, ahora, ¿cómo hacemos o qué es lo que vamos a buscar dentro de lo que es el lugar de los hechos para constatar o quizás comparar si tiene algo que ver quizás el posible sospechoso que tenemos con este lugar de los hechos? Y puede ser tomarle declaraciones a las personas, a las víctimas, para saber si pudieron identificarlo, si conocieron, no sé, si estaba tapado, o sea, tenía la cara tapada, la voz, porque viste que por ahí muchos lo reconocen por la voz. Conocimiento, sí, de vos. Sí, pero más allá de eso, ¿qué es lo que nosotros buscaríamos en el lugar de los hechos para poder relacionar, ¿sí?, a lo que sería la persona X o el sospechoso con algo que hayamos encontrado dentro del lugar de los hechos? ¿Algún rastro ¿Alguna de algo huella? en sus manos, en su cuerpo, en su ropa, en su Exactamente. cabeza? Tanto de la ropa del sospechoso como dentro de lo que es el lugar de los hechos. Alguien dijo huellas por ahí también, ¿sí? ¿Qué más puede ser? El elemento, arma homicida o lo que haya usado para el asesinato o el robo, el hurto. Bien, una localización de armas. Bien, ahora, en caso de, bueno, haber encontrado esto, ¿sí? Que nosotros ya podemos comenzar como a, quizás vincular a este posible sospechoso.
una vez que nosotros tenemos todos esos datos, comenzamos con la comparación de huellas, encontramos huellas, comparación de fluidos biológicos, en caso de haber encontrado también fluidos biológicos dentro de lo que es el lugar de los hechos. Quizás tuvimos suerte y también encontramos lo que serían cabellos. Todas esas cosas nos van a servir a nosotros para realizar esta comparación y ver si realmente el principal sospechoso que tenemos concuerda si su ADN o sus huellas dactilares con las que nosotros encontramos en el lugar de los hechos. También dijimos la localización de armas. En caso, bueno, ya de tener este sospechoso, ya de haberle dado un nombre a este sospechoso, ¿qué es lo que investigaríamos o cuál sería la siguiente área o el paso a seguir dentro de lo que sería la investigación? ¿Qué piensan ustedes? Presentar las evidencias ante un juez para que pueda ser acusado ya. O sea, ya reconociendo que fue el tener las pruebas, llevar las evidencias Sí, para que pero pueda hay ser juzgado. un paso antes de eso. En caso de que ustedes, por ejemplo, necesitan realizar un cotejo, ¿sí? Y el posible sospechoso, ya teniendo nombre, ¿sí? No quiera o no acceda a realizar, a poner lo que sería sus manos o su ADN para poder realizar lo que sería este cotejo. ¿Qué es lo que visitarían ustedes o a dónde irían a buscar quizás un poco más de pruebas, tanto que los relacionen con lo que es el lugar de los hechos y para así también poder realizar una comparación? En la víctima o el lugar que se lo relaciona a él. Sí. ¿O en dónde? En la escena del crimen, en el lugar. O en... ¿Dónde puede ser? En el lugar, en el edificio. O en la residencia o en la casa. Claro, el lugar. Sospechoso. Claro, en la casa del sospechoso para ver si dejó algún rastro de lo que él usó esa noche, poner si fue de noche el robo. Por ahí muchos dejan la ropa, el arma, o si hay una pisada, encontrar la zapatilla de la persona, que justo coincidan con lo que dejó. Esa sería entonces otra área que ustedes van a considerar, ¿sí? Al momento de realizar lo que sería la búsqueda de indicios o de pruebas, para que les va a servir tanto como para realizar una comparación entre lo que ustedes tienen y quizás también para poder revelar aún más lo que sucedió en ese hecho. ¿Bien? En cuanto a lo que sería la evidencia física, ¿sí? Nosotros decimos que están constituidas por cualquier objeto, marca o impresión y por más chiquitita que sea, por más pequeña que sea, ¿sí? A nosotros nos va a permitir y nos va a servir muchísimo para poder realizar lo que sería la reconstrucción del hecho y también nos va a poder conducir a lo que sería la identidad del criminal y también quizás, en caso de no poder dar muy bien con respecto a la identidad de sí podemos conectarnos a cómo él pudo haber realizado o perpetrado lo que sería el delito. Bien, también estas evidencias físicas nos van a ayudar a nosotros con lo que sería la relación que pudo haber tenido tanto la víctima como el victimario, como estábamos recién a modo de ejemplo con respecto al lugar de los hechos o a la escena en sí. También esta evidencia física a nosotros nos puede arrojar demasiado material para poderlo procesar o usar dentro de lo que es el laboratorio y así poder aclarar lo que sería la investigación para, posterior a esto, ¿qué es lo que nosotros intentamos resolver
cuando trabajamos y realizamos todo lo que serían las investigaciones. Por un lado, aclarar lo que sería un hecho. Y si nosotros somos auxiliares de la justicia, ¿qué es lo que pretendemos entonces también? Que se haga justicia, o sea, que se incrimine y que pague la persona que cometió el hecho. Llegar a la verdad. Exactamente. Tal cual. Esclarecer el hecho. Bien, bien, bien. Todo lo que dijeron está correcto, ¿sí? O sea que, para que lo tengan en cuenta ustedes siempre, desde la evidencia física más grande que tengamos a la más chiquitita, a la más pequeña, a nosotros nos va a ayudar un montón para poder esclarecer lo que sería el hecho y después administrar justicia y poder resolver básicamente lo que sería el caso que estamos investigando, ¿sí? El fin primordial que tiene con respecto, o sea, en sí las evidencias físicas es el de localizar, el de poder llegar a identificar lo que sería el delincuente y por último contribuir a lo que sería la resolución del crimen. ¿Bien? El delincuente o el criminal, como quieren llamar, o el chorro, como dice Valen, él sí o sí siempre va a dejar algún tipo de evidencia física dentro de lo que es la escena del crimen. El problema va a estar en encontrarla, ¿sí? Pero como yo siempre digo, no hay crimen perfecto, ¿sí? Si escuchamos a algún investigador o a algún colega decir que el delincuente sabía lo que hacía, no hay huellas, es el crimen perfecto, o frases similares, es porque la persona que está investigando el hecho o la persona que está investigando el caso básicamente no tiene ganas de trabajar. Es así, cortito, ¿sí? Porque si nosotros nos esmeramos en hacer como debe de ser nuestro trabajo, siempre vamos a encontrar alguna evidencia física del criminal o del delincuente que cometió el delito. ¿Bien? En cuanto a lo que sería la protección del lugar de los hechos o del lugar del delito, nosotros algo ya habíamos venido hablando, ¿sí? Recuerdan que decíamos que siempre los primeros en llegar son o la ambulancia o la policía, ¿sí? Sobre todo la policía, en donde ellos tienen una gran responsabilidad con respecto a ser los primeros en acudir a lo que sería la escena, ¿bien? Ya que ellos tienen como principal objetivo, en caso de encontrar una víctima, sí o sí, el de ayudarla, ¿sí? O en caso también de que se encuentren personas heridas dentro de lo que es el lugar de los hechos. Posterior a eso, en caso de que el delincuente todavía se encuentre dentro del lugar de los hechos, sí o sí, la policía, ¿qué debe de hacer? Tenerlo. Y tomarlo preso. Bien, bien, hasta que lleguen lo que sería, bueno, nosotros o la policía científica o los peritos, tanto de la policía en sí o de la fuerza en sí, y los del Poder Judicial. ¿Bien? Eso más o menos es lo que debe de realizar, o el papel fundamental que realizaría en este caso la policía. Son siempre los primeros que llegan a lo que sería el lugar de los hechos. En cuanto a lo que sería la protección de la escena del delito, se va a evitar, como habíamos dicho, la pérdida, la manipulación o la contaminación de lo que sería la evidencia, y que también se dejen lo que serían indicios falsos a fin de desviar
la atención de algún sospechoso que ya se tenga, o de desviar también la percepción de nosotros o de los investigadores, y quizás esto pueda llegar a provocar un giro equivocado dentro de lo que es el suceso. Bien. En cuanto a las principales actividades que se cumplen dentro de lo que es el lugar del crimen, serían entonces el de proteger tanto a las víctimas, en caso de encontrar alguna dentro de lo que es el lugar de los hechos, y al lugar de los hechos en sí, ¿sí? Después debemos aislarlo tanto de curiosos como de periodistas. Posterior a esto es cuando comenzamos lo que sería la investigación del lugar, en donde vamos a verificar de que el lugar no haya sido alterado. Todo esto va a través de actas, ¿sí? Y con una fiel narración en cuanto a lo que nosotros fuimos descubriendo y fuimos viendo dentro de lo que es este lugar de los hechos. Bien. En algunos casos pueden aparecer lo que serían tanto funcionarios judiciales, funcionarios forenses también, que se lleguen y visiten lo que es este lugar y lo inspeccionen también o traigan un poco de lo que es su equipo técnico para buscar quizás algunas pruebas. Ahora yo les pregunto a ustedes, en cuanto a preservar el lugar de los hechos, ¿cuánto tiempo calculan ustedes que dura esa preservación del lugar de los hechos? Es cuestión de horas, ¿no? Porque se pueden deteriorar las pruebas, digamos. ¿Puede ser? ¿O días? No. Si fue un crimen, puede ser días. O sea, si el crimen ocurrió en la casa, puede que la casa se cierre por un Eso depende tiempo del hasta delito. poder tener todo. O tratar de Cualquier hora. resolver Por ejemplo, acá yo conté el caso del Spider-Man, que fue enseguida, levantaron todo enseguida, limpiaron la sangre enseguida, por eso puede ser horas o días, pero fue en un garaje afuera, en la calle. Bueno, depende de el lugar, ¿sí? Y va a depender acá de la parte judicial también, ¿sí? Puede llevar de horas, días y hasta años, ¿bien? Ya que, bueno, por un lado lo que se busca es la protección y el resguardo de las pruebas. También se tiene en cuenta la cantidad de pruebas que hay. En caso de que se abra un juicio, muchas veces, pasando un tiempo, se vuelve a pedir que se haga una inspección ocular, en donde se necesita ir nuevamente a lo que es el lugar de los hechos, y quizás constatar de que se levantaron todas las pruebas que había, o capaz que dejaron pasar algo por alto. Entonces esa segunda inspección ocular ayuda a resolver lo que sería el caso. O sea que básicamente el tiempo de finalizado de esta protección la determina la función judicial, ¿sí? Los jueces, básicamente. Y ahora yo les pregunto, ¿cuándo comenzaría lo que sería la protección, este tipo de protección? apenas uno llega ahí al lugar. O sea, Bien. uno llegó y lo primero que hay que hacer es resguardar la escena para que no sea contaminada ni, bueno, pase lo que ya habíamos dicho previamente antes. Desde el principio hasta el final sería. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, se va teniendo más o menos en claro estos puntos que son de vital importancia, sí, para nosotros. Ahora, ¿cuáles piensan ustedes que serían las posibles causas de alteración del lugar del delito o del lugar de los hechos? Que intervenga gente que no tiene nada que ver con el ser, digamos, con nosotros, con
los policías con que pisoteen todo, que toqueteen todo sin guantes, que alteren el orden de los elementos, del cadáver, de la víctima, si está viva o muerta. Exactamente. Exactamente. Primero y principal, una de las posibles causas de alteración del lugar de los hechos son los curiosos. La gente siempre que pasa algo, ¿sí?, es atraída básicamente por la curiosidad. Entonces ellos pueden quizás alterar lo que sería el lugar de los hechos. Algunos quizás lo puedan llegar a alterar de una manera accidental y otros quizás tengan el pensamiento de alterarlo para que les juegue quizás a favor. ¿Bien? Sí, eso iba a decir, que los policías también pueden alterarlo, o los jueces, los fiscales. No, los jueces no. Los fiscales o los policías o el personal de algún sector que se vea perjudicado con el Acontecido. claro. Exactamente. Bien. A ver. Bueno, más o menos tenemos en claro cuáles serían las posibles causas, ¿sí?, de alteración dentro de lo que es el lugar de los hechos. Básicamente, los primeros que entran ahí serían los curiosos. ¿Bien? Pero existen también otros tipos de alteración o simulación que van a ir acorde a la interpretación del caso. Por ejemplo, se puede llegar a alterar, ¿sí?, lo que sería una situación, por ejemplo, de un homicidio a pasarlo como suicidio, ¿sí? Que estas muchas veces tienen lo que serían un carácter ya más personal, en donde quizás muchas veces se puede llegar a dejar una escena prearmada en donde se simule un suicidio, pero que haya sido un homicidio. ¿Bien? Ahí es en donde nosotros jugamos lo que sería un papel importante para la verificación de qué es lo que nos están diciendo o que no, y de cómo se cometió, o quizás también poder llegar a resolver el por qué se realizó eso, ¿sí? Otra de las alteraciones o las simulaciones que puede haber dentro de lo que es el lugar de los hechos puede ser el de simular un crimen, ¿sí? O simular quizás un robo, que muchas veces se ha dado, ¿bien? En donde quizás puedan llegar a hacer desaparecer una suma importante de dinero que pueden decir que tenían en sus casas, que esta suma haya estado asegurada o algo por el estilo, o tener algo valioso que haya estado asegurado, y simular lo que sería el delito para así a posterior poder cobrar, por ejemplo, un seguro. ¿Bien? Después también existen los que serían, a los que se conocen, mejor dicho, como coleccionistas de recuerdos, ¿sí? Estos son curiosos que básicamente, si escuchan de que sucedió algo, de algún hecho en particular que a ellos les interese, se van a dirigir al lugar de los hechos y van a tomar algún indicio, ¿sí?, o algo que a ellos les llame la atención dentro de este lugar de los hechos, y lo van a guardar como un souvenir. ¿Bien? Estos son los famosos coleccionistas de recuerdos. Después tenemos la poca ayuda que dan muchas veces lo que serían los periodistas o la famosa invasión de medios de comunicación, ¿sí? Que tiene que ver tanto con los periodistas, que muchas veces se ponen en un papel demasiado intenso, como para querer transmitir o saber qué es lo que sucedió, y a su vez
quizás muchas veces se meten por lugares dentro de lo que es el lugar de los hechos y pueden llegar a alterar la escena, ¿bien? Y por último, tenemos a los efectivos policiales, que era, como hablábamos hasta hace un rato, que muchas veces el accionar policial puede llegar a dañar o destruir alguna prueba o alguna evidencia que tengamos dentro de lo que es el lugar de los hechos. Y esto tiene mucho que ver con respecto a lo que sería a que no están atentos o no saben el manejo o no saben muchas veces los protocolos que existen para lo que sería la recolección, la conservación y la protección dentro de lo que es el lugar de los hechos. Y otra de los ejemplos de alteración que podemos llegar a tener, que es uno de los más frecuentes también, y uno de los más importantes, que es lo que nos hace trabajar muchas veces un poco más rápido y a contratiempo, serían las condiciones climáticas, que sucede también muchas veces cuando trabajamos en lugares abiertos, ¿sí? En donde sí o sí debemos de trabajar a una velocidad importante, ¿sí? Para poder recuperar toda la evidencia física o los elementos materiales dentro de lo que es el lugar de los hechos, para poder evitar que llegue un viento, una lluvia o alguna situación climática y pueda llegar a dañar o destruir lo que serían estas cosas. ¿Bien? Ahora, si yo les menciono a ustedes lo que sería la búsqueda dentro de lo que es el lugar de los hechos o escena del crimen, me gustaría que describan en, no sé, en 10 ítems, ¿sí? O en 10 puntos, cómo realizarían ustedes la búsqueda dentro de lo que es el lugar de los hechos. ¿Me entienden? ¿Se entendió lo que les estoy pidiendo? ¿Cómo sería? ¿No repite? Sí, que me gustaría que ustedes describan, ¿sí? En 10 puntos o menos o más, cómo realizarían ustedes una búsqueda dentro de lo que es el lugar de los hechos. ¿Qué sería lo primero que harían? ¿De qué forma lo harían? Se buscaría por sectores. ¿Lo hace cada uno? Les doy 3 minutitos, ¿les parece bien para que lo realicen? Agarrándolos de algún, por ejemplo, del robo que nos diste de ejemplo, o puede ser cualquiera. Puede ser cualquier lugar de los hechos que ustedes quieran. Bueno. 3 minutos contando desde ahora.
Bien, ¿estamos? A ver quién terminó. Yo anoté, no llegué a los 10 ítems, pero más o menos hice algunos, ¿no? Sí, basándonos en el ejemplo que nos diste del robo. Bien. A ver, te escucho. Bueno, lo primero es llegar al lugar y buscar el motivo, o sea, el lugar por donde ingresó el delincuente, ¿no? Si, bueno, Sí. como dijimos antes, si fue por una ventana, si fue por una puerta, si la forzó o no. Verificar si dejó algún elemento de prueba que lo incriminen, alguna huella, alguna pisada, tomar esas muestras, después rastrillar, si es en una casa, rastrillar la zona, a ver si se encuentran más evidencia o en el caso de que puede estar escondido, ¿no? Sí. Puede, que muchas veces ha pasado que el delincuente se encuentra escondido a metros del lugar en el que cometió el delito. Bien. Después, como último por ahí, tomar declaraciones a los testigos para saber más o menos, tener una idea de cómo era la persona, si era alta, baja, si era una, si eran dos, si eran tres. Eso es más o menos lo que yo puse. Bien. A ver quién más. A ver, los escucho. Valentina. No, tengo el caso, por ejemplo, que me pasó a mí en el robo de una bicicleta en la vía pública. Sí. Pero bueno, que todas las pruebas están en el domo, las tomó el domo, por Ajá. ejemplo, puede ser. Bueno, Sí. que se basaba en que la bici estaba en la vereda, sin candado, y bueno, y pasó una persona alta, delgada, eh, que la levantó, la agarró y se la llevó. La vio sola y se la llevó, pobrecita. Sí, la vio tan desamparada y se la llevó. Eh, bueno, to- tomaron que era una persona delgada. No, 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 vamos para allá, vamos para allá. No, 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 no. Pero que no se visualizaba bien el rostro, por eso no quedó detenida mucho tiempo. Pero bueno, las evidencias fueron esas, que era una persona alta, delgada. Ven, ven, ven. Bien. A ver, ¿alguien Eh, más? A ver, Santiago. Rocío. Luz. Ana.
Joana. Bien. Bueno, ahora vamos a finalizar lo que sería la clase por el día de hoy acá, pero para la próxima clase voy a necesitar que pasen en limpio esto que hicieron ahora, ¿sí? En donde coloquen ustedes cuáles serían para ustedes, no vale que me googleen ni nada por el estilo, sino que en base a lo que fuimos hablando en clases y todo eso, necesito que entonces me digan, para ustedes, ¿cómo realizarían lo que sería un abordaje a un lugar de los hechos? ¿O cuáles serían, sí, las pautas o los puntos, sí, que ustedes irían cumpliendo o que irían desarrollando para realizar lo que sería la búsqueda de evidencia física, de pruebas o de indicios dentro de lo que es el lugar de los hechos? ¿Sí? Por ejemplo, yo les tiro un ejemplo y después continúan ustedes. Con el ejemplo que yo les doy, ustedes verán en dónde iría, en donde ustedes consignen 10 puntos importantes, ¿sí?, para realizar eso. Uno de los ejemplos que les doy yo es el de fotografiar el lugar de los hechos, ¿sí? Ustedes sabrán en dónde lo colocan. Y necesito que esto mismo hagan para un lugar de los hechos abiertos y un lugar de los hechos cerrados. A ver si es que lo manejarían de la misma forma o alterarían alguno de los puntos o de los ítems que consideren ustedes que se deben de realizar primero en un lugar de los hechos cerrados y en el lugar de los hechos abiertos. ¿Entendió? O sea, sería más o menos como hicimos recién, pero con un lugar, con un hecho en un lugar abierto y otro en un lugar cerrado. Más o menos Exactamente. así. Y van a tener tiempo también de pensar, ¿sí?, cuáles serían el orden de cada una de las actividades que, ahí está, me salía la palabra, cada una de las actividades que irían realizando dentro de lo que es este lugar del hechos. Bien, sí, Bien, entendí. perfecto. Entonces, la próxima clase no necesito que me lo envíen, ¿sí? Pero para la próxima clase lo tienen y es con lo que vamos a abrir la clase, ¿sí? Para así poder realizar lo que sería un, como un hilo conductor, ¿sí?, en cuanto a lo que estamos viendo. ¿Bien? Bien. Entonces, los libero y los veo la próxima clase. Sí, profe, ¿puede mandarnos el PowerPoint o sea, sí, la clase pasada, la anterior, ¿Sí? lo que nos mostró, viste que lo de las fotografías? Ah, sí, 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 sí. Sí, les Porque envío. no lo envío para tenerlas. A ver, si ustedes ven que yo no lo envié hasta mañana al mediodía, me los recuerdan en el grupo, si así se los envío. Bueno, Listo. Bueno, los libero entonces, los veo el próximo lunes. ok. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Chao.